Dios les bendiga, hermanos, para la gloria del Señor. Aquí quiero compartirles un mensaje del Señor. Amén. Y primeramente que sea el Espíritu Santo hablando por medio de mi boca. Y la gloria y la honra es para mi Señor Jesucristo. Amén. Toda la gloria y toda la honra es para el Señor. Amén. Y primeramente quiero leer la palabra del Señor. Amén. En primer lugar, para poderles compartir lo que el Señor me dio para compartirles. Miren, está en Lucas 21, el 30 y el 31. Dice el 29, fíjense en la higuera y en todos los árboles. Cuando ustedes ven que brotan sus hojas, pueden saber que ya se acerca el verano. De la misma manera, cuando ustedes vean que todo esto sucede, podrán saber que ya se acerca el reino de Dios. Entonces, el Señor, nuestro Señor, nos va a avisar cuando Él esté cerca. Por eso hay un pasaje de la Biblia donde dice que estaban 10 vírgenes, ¿verdad? Y estaban dormidas, pero alguien dijo, ahí viene el novio, ahí viene. Vamos, antes de la venida del Señor, va a haber muchos que van a empezar a salir a avisar que el Señor viene. Amén. Y aquel que avisa que el Señor viene son los atalayas, son los que el Señor va a mandar. Amén. Pero la gloria y la honra debemos de dársela al Señor. Amén. Todos aquellos que el Señor nos vaya a usar para avisar, para despertar, para alertar. Amén. Y su palabra y Él primeramente en todo. Amén. Entonces, ahí viene el novio, van a decir, y las vírgenes van a despertar. Entonces, el Señor está diciendo aquí en este pasaje de la Biblia que vamos a estar alertas, que sí vamos a mirar cosas. Amén. Dice, de la misma manera, cuando ustedes vean que todo esto sucede, o sea que vamos a mirar, los que estamos alerta, vamos a mirar qué cosas están sucediendo, porque vamos a avisar que el Señor viene. Amén. Bueno, hermanos, yo quiero compartirles un sueño que el Señor me daba para la gloria y honra del Señor. Amén. Para compartirlo con todos ustedes, porque hay cosas que no se deben decir, pero otras que sí se deben decir. Entonces, yo estaba pensando si contarlo o no, pero el Señor me confirmó que sí debo contar todo lo que el Señor nos dé, hermanos, tenemos que contarlo, ya sea palabra, ya sea cualquier cosa que el Señor le dé, un sueño o una visión. Si usted no tiene, por ejemplo, como este medio para contarlo, amén, pues hay otros medios, hermanos. Por ejemplo, en la iglesia puede pararse a contarle a otros hermanos, si el pastor le da permiso, amén, contárselo primeramente al pastor. Y también afuera en la calle a los amigos, amén, a las personas. Hay tantas maneras de poder contar lo que el Señor nos está dando, porque tenemos que hacerlo, pero tenemos que pedirle al Señor que nos confirme primeramente si debemos hacerlo, ¿verdad? Entonces, hay muchos medios, hermanos, a su familia, hablarles por teléfono, para poder dar el mensaje. No hay impedimento, se puede hacer haciendo un esfuerzo. Amén. Yo quería compartirles este sueño que tuve hace hace unos días lo tuve. Amén. Y y así va el sueño, hermanos. Yo estaba en estaba en un barco grande, en un barco muy grande, amén, de muchas habitaciones, era un barco grande en medio del mar,
Amén. Entonces, en ese barco, cuando yo miraba mucha gente, bastante gente en todo el barco, pero había muchas habitaciones en ese barco y yo estaba dentro de una de esas habitaciones y miré gente que yo conozco de la iglesia, que casi todos eran la iglesia. Y miré a mi familia, a mi hogar, miré a mi esposo, miré a mi hijo, miré a otros, ah, y no los miré así su cara, pero yo sabía en el espíritu que eran ellos. Amén. No sé cómo explicarle, pero estábamos todos en un cuarto, en uno de los cuartos de ese barco. Había muchos cuartos y afuera del barco, bueno, yo me salí de la habitación porque estábamos encerrados adentro de uno de los cuartos del barco. Cuando yo me salí de la habitación, yo me salí y empecé a pasear por todo ese barco. Era grandísimo, grandísimo. Y miré que estábamos en medio del mar y miré bastante gente de la que yo conozco aquí a mi alrededor, los que viven a mi alrededor y los que están al alrededor de esta zona. Miré a muchos que yo conozco, miré a unas amigas que yo conozco, que trabajaba con ellas, miré a esas personas. Y entonces después, hermanos, cuando yo andaba paseando por el barco y estaba mirando a las personas, miré también Ah, miré que iba caminando, pero iba como flotando y a la vez volando. Así, más o menos no les voy a explicar. Iba como flotando en el aire, pero a la vez volando. Y cuando yo iba recorriendo el barco, caminando, yo miraba a la gente que andaba, como un día normal, así haciendo sus cosas, unos en distracciones, así pues, y estaban ocupados haciendo cosas en el barco. Y después de eso, yo miré, antes de salir de la habitación, yo miré que eran las 4 de la tarde. Entonces, cuando yo andaba allá afuera, miré que el mar se puso muy furioso, miré unas olas grandísimas, miré que, miré que se puso el día muy como de lluvia, como nublado, pero esas olas empezaron a crecer en una manera que azotaban el barco. Entonces yo decía, ¿qué está pasando? Y, y me fui corriendo para avisarles a los que estaban adentro de la habitación en ese barco, que eran mis hermanos de la iglesia. Entonces yo dije, tengo que ir a avisarles a mis hermanos qué es lo que está pasando aquí afuera, porque se acaba de soltar una tormenta, la gente se empezó a caer, el barco se empezó a mover de una manera muy brusca, la gente se caía, se resbalaba y caía al mar, unos caían al mar, otros se resbalaban y caían por otra, azotaban a la pared, caían así pues, y la gente gritaba, otros corrían desesperados así. Entonces yo iba casi flotando, volando en el aire con una velocidad que yo quería llegar a la habitación donde yo me había salido, que yo sabía que estaban todos mis hermanos. Entonces cuando llegué, abrí la puerta y les dije, algo está pasando, hay que irnos de aquí, de este lugar, algo está pasando en este lugar. Pero yo sabía, hermanos, que no podía salir de ese lugar porque era un barco en medio del mar. Entonces yo les decía, tenemos que irnos de aquí. Después miré que, um, que es cuando volví a abrir la puerta y les quise enseñar todo lo que estaba pasando afuera, todo estaba tranquilo, todo estaba normal, la gente estaba igual como la miré cuando salí haciendo sus actividades. Y entonces yo dije, ¿qué está pasando? Como que regresé en ese momento en el espíritu, yo sabía, o el Espíritu Santo me hablaba, alguien me hablaba y me decía, como me explicaba, como explicándome, se regresó el tiempo al pasado. Entonces yo miré el reloj que estaba en la pared y eran las 3 de la tarde. La, la otra
en el otro, en el siguiente horario eran las 4 de la tarde, pero cuando volví a ver el reloj eran las 3 de la tarde. Entonces yo dije, algo me explicaba, alguien me explicaba, el Espíritu Santo, yo sé que era él, que me explicaba, que me decía que el tiempo se atrasó. ¿Para qué? Para que yo pudiera saber lo que iba a venir a las 4 de la tarde. Entonces yo pensé que yo estaba mal. Entonces yo les decía a ellos, yo acabo de mirar una tormenta, les decía, pero como no me creían o no sé, pensaban que yo estaba loca o mintiendo. Así miraba como o sabía en el sueño, como que no me hacían caso y seguían haciendo sus actividades. Entonces yo decía, pero yo miré y miré que había una tormenta, yo la miré, yo decía en el sueño, yo sé que había una tormenta y que toda la gente estaba y después volví a salir del cuarto, cerré la puerta y volví a pasear, pero yo sentí como que es- como que el sueño se regresó al pasado, una hora más tarde. Entonces yo dije, iba caminando por el barco otra vez como el principio, iba caminando por el barco, luego iba volando y luego iba así como en el viento. Y entonces yo decía, yo ya miré esto, ya pasé esto, como cuando usted dice, yo ya viví esto, como que esto yo ya lo viví, así más o menos. A mí me pasó en el sueño como que iba caminando, miraba a la gente, miraba a los que conocía, que son los que conozco. Entonces yo decía, yo ya viví este momento, dije, ya lo viví. Entonces, después yo me paraba y empecé a mirar que el cielo se empezó a nublar. Entonces yo decía, miré, no sé cómo miré el reloj, porque yo estaba afuera mirando a la gente, pero no sé cómo me enseñaron un reloj enfrente de mí y yo miré claritamente el reloj que decía 3, 3:15, 3:20. Volví a ver el reloj 3:30, volví a ver el reloj 3:40. Así iba el reloj despacio, despacio caminando. Y yo me acordaba, yo decía, la otra vez que yo salí, la primera vez que yo salí, eran las 4 y sucedió la tormenta. Entonces quiere decir, decía yo en mi sueño, quiere decir que a las 4 va a venir la tormenta, pero no estaba segura. Entonces yo quería avisar a la gente, corran o escóndanse o no sé, métanse donde sea porque va a venir una tormenta a las 4. Entonces, en eso, hermanos, una bola, una roca grande cayó del cielo con lumbre. Entonces, una roca grande cayó del cielo. Miré que iba cayendo del cielo una roca grandísima con lumbre, así como con fuego, traía fuego y cayó en una de las partes así del barco, cayó y se hizo pedazos ahí en el agua. Entonces yo dije, esta es una señal. Toda la gente miró y se espantó en el barco. Y yo dije, esta es una señal de que a las 4 viene esa tormenta. Y entonces el barco, ya eran 5 para las 4, miré el reloj ahí y el barco y las olas empezaron así. Yo dije, sí era cierto lo que miré anteriormente, no fue un sueño, pensaba yo, porque pensé que había despertado de otro sueño. Como que tuve dos sueños en un sueño esta noche. Entonces, estoy tratándoselos de explicar más o menos. Entonces, en eso yo dije, tengo que ir a avisar a mis hermanos otra vez. Tengo que ir a avisar a mis hermanos que están en el cuarto, en esa habitación. Y corría, volaba y en el viento así. Y me metía, abría la puerta y me metía y les decía, ahora sí, ahora sí está pasando lo que les dije. Entonces ellos miraban por las ventanas y por la puerta y decían, ay, sí, entonces empezaban a alarmar y decían, sí, cierto, está, una tormenta grande va a destruir este barco, ¿no? Y estaban así corriendo y así yo les decía, no, pero no se asusten, les decía, y alguien me decía en mi mente, me decía, no tienen a dónde ir,
no se preocupen porque a ustedes no les va a pasar nada. Y entonces ahí desperté para la gloria y honra del Señor, hermanos. Bueno, yo quería compartirles este sueño que lo tuve hace unos días. Es como, no sé si me expliqué bien en el sueño, pero se me hizo como dos sueños en uno solo. Y todavía desperté y yo no me podía imaginar que estaba soñando, pensé que era realidad. Se podía decir que fue una visión, pero no les digo esto para asustarlos o alarmarlos de ninguna manera. Yo no cuento esto para eso, sino lo cuento, hermanos, porque siento en el espíritu que en mi espíritu y de parte del Espíritu Santo siento que tengo que contarlo porque estas cosas las tenemos que hablar y no para alarmarnos, no para asustarnos, porque no dice la palabra en Salmo 112:7, dice que no tendremos miedo de las malas noticias, porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Entonces en el sueño, hermanos, yo no quiero alarmar a nadie, sino que ni tampoco quiero decir que va a suceder, ni no. Yo solamente tengo que contar esto para la gloria y la honra del Señor Jesucristo y para compartir el mensaje a mis hermanos y a mis hermanas, a amigos y a familia que miran este canal para la gloria y honra del Señor. Amén, hermanos. A mí lo que me gusta mucho es compartir la palabra del Señor. Ustedes lo saben muy bien porque por todas las enseñanzas que nos ha dado el Espíritu Santo por medio de lo que estamos aprendiendo en la iglesia y de lo que estamos aprendiendo, amén, por medio de los siervos, de los ancianos del Señor y también de lo que el Señor nos da, porque si uno espiga, ¿verdad? Si uno, como dice la palabra, escudriña la palabra, pues el Señor nos da más. Entonces, a mí lo que me gusta mucho es compartir mucho mensajes, palabra del Señor y mensajes de la palabra del Señor. Pero últimamente el Señor me está dando sueños, amén, y yo los cuento para la gloria y honra del Señor y la gloria y la honra sea para el Señor Jesucristo. Yo los cuento, hermanos, porque este esta clase de sueños yo los cuento, no cuento los otros sueños porque algunos son personales y pues otros sueños no son para contarlos, sino para reprenderlos, porque hay sueños que son del maligno y tenemos que discernirlos y reprenderlos. Amén. Y hay otros sueños que son del alma y de nuestro propio espíritu y hasta de la carne. Y tenemos que discernirlos y reprender todo eso y orar, ¿verdad? Pero cuando son del Señor, uno sabe, hermanos, en el espíritu, porque el Espíritu Santo lo inquieta a uno. Y si es un mensaje del Señor, uno tiene que darlo, amén, porque el Señor no lo va a demandar porque es un don que el Señor nos ha dado y pues el Señor nos va a pedir cuentas, amén, como lo dice en su palabra, que les va a pedir cuentas, por ejemplo, al que le dio 5 monedas, una moneda, les va a pedir cuentas, amén. Oh, permítanme, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, a Él sea la gloria y la honra, amén. Entonces, yo quería compartirles este mensaje y pues ya me están diciendo, ya me están diciendo que ya depare este mensaje, amén. Bueno, Dios les bendiga, Dios los guarde, compartan los mensajes, amén. Es palabra del Señor, usted discierna si es del Espíritu o no lo es, pero yo tengo que compartir lo que el Espíritu me dé. Amén. Y palabra del Señor. Primeramente es el Señor. Gracias por escuchar los mensajes. Bueno, no sé si usted le entendió el sueño, pero el sueño quiere decir que este barco, en el sueño que en este sueño quiere decir que el barco es el mundo y estamos en medio del mar. Amén. Y cuando el mar se agita y se hace turbulento, pues ese mar
son los problemas y todas esas cosas. Amén. Entonces son todo lo que está pasando en el mundo. Entonces no nos tenemos, no tenemos a dónde ir. Amén. Entonces no tenemos a dónde ir. Entonces, pues este barco tenemos que estar aquí hasta que el Señor nos saque de aquí. Amén. Entonces, el barco es esta tierra y el mar es el mundo. Amén. Y todo lo que está pasando. Pero si usted es una hija de Dios, un hijo de Dios y está reunido con sus hermanos, aunque estemos en este mundo, en esta tierra, el Señor de aquí nos va a sacar y nos va a salvar de todo lo que viene y vendrá, que van a ser muchas cosas, pero hay que estar gozosos y alegres porque el Señor viene por su iglesia, por su amada. Amén. Dios les bendiga y los guarde.